En los negocios siempre existe el contrato. Dejar todo por lo escrito es lo que se recomienda para hacer un buen negocio. ¿Por qué es importante tener todo por escrito lo que usted quiera realizar? En primer lugar, es una constancia de lo que se habló, de lo que se dijo, fue lo acordado por ambas partes. Lo segundo es la base con la que uno puede exigir que se cumpla lo que se dijo. Y lo tercero es que en caso de un juicio usted puede argumentar que usted está pidiendo lo que estaba escrito, lo que estaba acordado, lo que se dijo que se iba a hacer, y de esa manera usted tiene una garantía de que su trabajo, de que su esfuerzo está bien respaldado por lo que está viviendo y escribió en ese contrato. Es así lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Es el respaldo que Dios le da a usted y a mí y a todo su pueblo para decir: crean lo que yo les digo, porque la palabra que les dejé, la palabra que inspiré para que ustedes puedan tener, es lo que les va a servir para garantizar, en primer lugar, la salvación, el conocimiento que deben tener para vivir en esta vida aquí en la tierra, y todo lo que yo prometo a través de las bendiciones entregadas en las Escrituras y respecto a la salvación. Entonces, todo el ofrecimiento de salvación que tenemos de la Escritura, ¿cierto? La ayuda para caminar, ¿cierto? Y sus promesas están todas fundamentadas en la palabra de Dios. Y dice también lo que usted y yo debemos hacer, que agrada y lo que no agrada a Dios. Ahí tenemos los testimonios de los grandes hombres de Dios cuando hicieron cosas buenas, cómo Dios los bendijo, y también cómo ellos lamentablemente muchas veces cayeron y tuvieron que sufrir las consecuencias de sus actos. Por eso que es fundamental que usted y yo conozcamos bien la palabra de Dios, porque es bueno y es necesario. Es lo que usted tiene que tomar como un compromiso para poder avanzar y crecer en su vida espiritual. Lo que separa entonces al cristianismo de otras religiones es simplemente que usted puede respaldar lo que está pidiendo, lo que está diciendo, a través de lo que está escrito en la palabra del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bien, la Biblia entonces es la base escritural para que usted y yo podamos creer acerca de la gracia de Dios y del conocimiento que Dios tiene sobre nuestras vidas. Los principios, normas, reglamentos, estatutos y promesas están aquí en la palabra del Señor. Entonces vamos a comprender en primer lugar que la palabra de Dios es activa en el plan de salvación. La Biblia dice ahí en 1 de Pedro 1:23, enseña que el hombre renace, es decir, que nace de nuevo. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Dios. Ahí en Efesios 2:8 dice, afirma que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Cuando entonces digan, ¿tú eres salvo por tus obras? No, yo soy salvo por gracia. ¿Y qué significa gracia? Por misericordia, por la misericordia abundante de Dios. ¿Y de dónde sacaste eso? Lo saqué de la palabra de Dios. ¿Y cómo se alcanza la gracia? A través de la fe. ¿Dónde lo dice? En la palabra de Dios. Ahí en Efesios 2:8. Romanos 10:17 dice claramente que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando hablamos, como en este momento estamos llevando la palabra de Dios a su vida, usted está adquiriendo fe y conocimiento. Santiago 1:21 dice, establece que la palabra, ¿cierto? Está hablando de la palabra de Dios, implantada en el corazón, ¿cierto? Eso es lo importante, y en la mente puede salvar nuestras almas. A Dios lo amamos con el corazón, con los sentimientos y con nuestro entendimiento. Amén. El resumen del evangelio que hace el apóstol, cierto, Pablo, ahí en 1 Corintios 15, 3, 4, dice que contiene tres partes. Dice en 1 Corintios 15, 3, 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Está diciendo Pablo, lo que Cristo hizo fue ya anticipado en las Escrituras que así debía ser. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, vuelve a decir Pablo, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Entonces, ¿qué está diciendo aquí claramente a través de la palabra? Que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Por eso usted y yo decimos somos salvos a través de Jesucristo, ¿cierto? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que es el plan de Dios. Ya explicamos en el video del bautismo, y si no, véalo, que en el fondo está diciendo el bautismo que uno
muere, es sepultado y renace para Dios, y eso fue lo que hizo Jesucristo al venir, morir, ser sepultado y resucitar para vida eterna con un cuerpo glorioso, y eso dice que usted y yo vamos a tener también allá en la eternidad. Debemos entonces usted y yo creer lo que dice la Biblia sobre el pecado, sobre nuestra condición, ¿cierto? Y el plan de Dios para la salvación. Usted ya es salvo por la palabra de Dios, que le dijo que debiese creer en Jesucristo para ser salvo, y usted ya lo hizo. Por eso que la palabra de Dios es nuestra guía, ¿cierto? Y es infalible para enseñarnos a vivir una vida cristiana. Veamos algunos ejemplos, ¿cierto? Básicamente, cuando usted compra un artículo, ¿cierto? Algo siempre viene con un manual, ¿cierto? Muchas personas toman, ¿cierto? Ese manual, lo comienzan a hojear y van a poder conocer las funciones, cómo activar, no sé, un televisor, ¿cierto? Cómo se conecta la antena, cómo se buscan los canales, ¿cierto? Usted está aprendiendo a través de lo que está leyendo. La Biblia es el manual que Dios tiene para su vida y para mí. Ahí dice lo que espera de nosotros y cómo usted y yo debemos conocer lo que tenemos que hacer en base a lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo le invito entonces para que usted se enamore de la lectura de la palabra de Dios. Dios no llama a ningún cristiano a servirle si es que no le deja claro para qué lo llamó y en qué cosas tiene que trabajar y cómo Él promete también sustentarlo, bendecirlo, abrir ventanas de bendición para los que esperan en Él. ¿Dónde saca usted, pastor, que Dios me va a bendecir? A través de la palabra de Dios. ¿Dónde yo le puedo decir que cuando esté en medio de la dificultad, de la prueba, usted puede orar, clamar a Dios y decir, Señor, abre ventanas de bendición sobre mi vida? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo saber que si yo hago cosas que dañan al cuerpo de Cristo, puedo tener también la mano de Dios sobre mi vida, aunque Dios es misericordioso y Él no quiere poner la mano sobre nosotros, pero lamentablemente muchas veces tiene que hacerlo como un padre, tiene que muchas veces poner presión sobre sus hijos para que reaccionen? ¿Dónde le sacó eso usted, pastor? Lo saqué de lo que dice la palabra de Dios, y así usted tiene que ir tomando ejemplos para su vida para que pueda ir conociendo lo que el Señor tiene para usted. ¿Cuáles son los propósitos entonces de la palabra de Dios? ¿Ah? Para la vida del cristiano, en primer lugar, la palabra de Dios dice que nos va a equipar como un guerrero en esta vida, ¿cierto? Dice la palabra de Dios ahí. Tenemos que ser equipados para el servicio, para las cosas de Dios. Dice toda la escritura, ahí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice así, ponga atención a esto, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿de acuerdo? Dios inspiró la escritura. Al final vamos a hablar acerca de algunos datos de la Biblia. Y dice que es útil para enseñar, ¿ah? Teníamos que aprender la palabra de Dios, para redarguir, ¿cierto? Para corregir, para instruir en justicia. ¿Cierto? Dios quiere que usted y yo vivamos vidas justas. ¿Ah? Por eso que nos instruye a través de la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Al decir hombre, dice mujer, estamos hablando entonces del género humano, ¿cierto? Enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor nos bendiga. Y Efesios 6, del 11 al 17 dice, vestíos pues de toda la armadura de Dios. Mire qué importante esto. En esta lucha de la vida el Señor dice, no te preocupes. Yo tengo una estrategia para ti. Para que vayas a la batalla tienes que estar vestido como un soldado, tienes que ponerte la armadura. Y mire lo que Dios a usted y a mí nos promete a través de su palabra. Efesios 6, 11 al 17 dice, vestíos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Tenemos un enemigo que siempre quiere atacarnos, pero el Señor ya nos está equipando a través de su palabra para salir victoriosos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de los espíritus inmundos que muchas veces están en muchos lugares y usted no los ve, pero tiene que saber que están muchas veces queriendo ellos atacar al cristiano, pero usted debe estar tranquilo porque Dios está con usted. Por tanto, dice el Señor, tomad toda la armadura de Dios. Que mire qué hermosa analogía dice. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿ah? Y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe, ¿ah?
Cuando viene la duda, cuando el diablo te quiere atacar con que no, tú no puedes recibir esa bendición, no, que tú no eres apto para eso, no, que tú eres muy pecador, mira lo que hiciste, el diablo te quiere atacar, usted pone el escudo de la fe y dice, no sé, yo sé que el Señor solamente me va a bendecir, no tengo por qué hacerte caso de tus acusaciones, y yo sé que cometí un error y Dios me va a ayudar, me va a sacar adelante, pero yo con la fe de Cristo, yo me voy a levantar y voy a seguir adelante. Por eso dice tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo y tomad el yelmo de la salvación, lo que usted se cubre como el casco, diríamos nosotros, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? ¿Con qué yo me puedo defender? Con la palabra de Dios. Jesucristo mismo se defendió del diablo cuando fue tentado después de su ayuno 40 días. ¿Con qué se defendió? Con la palabra de Dios. Ahí tenemos un claro ejemplo de que conocer la Biblia a nosotros nos da defensas de cualquier ataque del enemigo, porque usted y yo vamos a poder decir la Biblia dice que, y usted va a poner su punto de defensa. Amén. Otra cosa que es importante a su vida espiritual, como cuando usted nace como un niño, lo dijimos, ¿cierto? Que la salvación es venir a un nuevo nacimiento. Tenemos que entender que todo bebé, ¿cierto? Necesita alimento, necesita alimentarse con leche y a medida que va creciendo, ¿cierto? Va tomando, ¿cierto? Alimentos más sólidos. La palabra en 1 Timoteo 4, 6 y el 13 dice, si esto enseñan a sus hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. ¿De acuerdo? Mire qué importante. Dice que el cristiano debe nutrirse con las palabras, ¿cierto? De la fe. ¿Y dónde están las palabras de fe? En la palabra de Dios. Y luego dice el versículo 13, de ahí mismo en 1 Timoteo 6, y luego el 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Usted y yo debemos leer, debemos hablarle a nuestros queridos, ¿cierto? Hijos, a nuestra familia y también enseñar a las personas que necesitan escuchar la palabra del Señor. Miren lo que el Señor dice ahora en 2 Timoteo. El primero era 1 Timoteo 4, 6 y el 13. Ahora en 2 Timoteo 4, 13 dice, trae cuando venga, está viendo una petición de Pablo. Miren la importante para un hombre como Pablo, estaba pidiendo que le trajeran los libros para poder seguir leyendo cuando estuvo prisionero. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, ¿cierto? Su capa, sus cosas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Por qué quería Pablo que le trajera las cosas? Porque él como apóstol, para seguir predicando, necesitaba instruirse en la palabra de Dios. Lo hemos dicho, que una persona que diga que tiene un ministerio cristiano, que diga que yo soy profeta, yo soy un músico, tengo muchas cosas, también debe ser instruido en la palabra de Dios, debe conocer bien la palabra de Dios. Y el propio apóstol Pablo está diciendo, tráelo porque necesito seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Si Pablo necesitaba constantemente, siendo el tremendo hombre de Dios, aprender de las Escrituras, ¿cuánto más usted y yo debemos aprender de las Escrituras para enseñar a las congregaciones? También dice la Biblia que es un alimento espiritual. En Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó en mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías está haciendo una analogía. Me comí las palabras, ¿cierto? Quise nutrir mi vida, mi cuerpo de la palabra tuya para que yo pudiese ser fortalecido. Dice que trajo gozo, ¿cierto? Y alegría a su corazón. Dice la Biblia, en algunos ejemplos, como alimento, que es una leche. Es la leche espiritual. En 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice también la palabra que es miel. Miren lo que dice ahí en el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mire el valor que le daban los hombres antiguos a la palabra de Dios, que es el valor que usted y yo debemos darle. Ahí en Proverbios 16, 24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y eso está escrito en la palabra, por lo tanto es también una medicina para usted y algo dulce para usted. Amén. Dice que es el pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Uno es el alimento físico y otro es el alimento espiritual. El hombre espiritual, la mujer espiritual debe entonces ser alimentado con la palabra del Señor. Es agua. Usted puede comerse algo muy rico, pero si come pura cosa seca, ya su cuerpo le va a pedir agua. Y dice que la palabra de Dios también es agua, porque ahí en Isaías 55,
del 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, está hablando el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En los tiempos de lluvia, ¿cierto? Vemos que el agua corre por los ríos, los manantiales se alegran y las personas del campo tienen alegría porque sus siembras van a poder tener un buen futuro, ¿cierto? Y luego van a tener una buena cosecha porque el agua da vida. ¿Necesita usted agua en su vida? Es la palabra del Señor que está usted necesitando. Amén. Efesios 5, 2, 6 dice que también la palabra dice que es para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Y es como también un alimento sólido, ¿cierto? Ahí en Hebreos 5, 14. La palabra de Dios entonces también nos guarda limpios. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Porque para agradar a Dios debemos estar limpios. ¿Qué es lo que dice ahí en el Salmo 119, versículo 9 al 12? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Mire qué interesante. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón, dijo el salmista, te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Qué importante. Y mire lo que dice Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos limpia, nos enseña. ¿Ah? No hagas eso, saca esto de tu vida, aleja esto para allá, no hables así, no pienses así, no trates así, no anheles la venganza, no anheles la maldad, sino que busca el perdón y la palabra entonces nos va limpiando. Amén. Ahora, algunos puntos importantes. ¿Es realmente la Biblia realmente confiable? Bueno, la palabra dice que al estar escrita, ¿cierto? No tiene errores, ¿cierto? Por lo cual es totalmente confiable y es la más segura para el mundo. La Biblia ha querido ser destruida muchas veces y no ha podido ser destruida porque la palabra de Dios es permanente. Pedro afirmó lo siguiente: tenemos también la palabra profética, está hablando de la Biblia, ¿cierto? La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí en 2 de Pedro 1:19 dice, o sea, la palabra nos va iluminando, ¿cierto? Todas las experiencias que usted ve en la Biblia nos van enseñando qué hacer y qué no hacer. Amén. Inclusive dice la palabra a través de la Biblia que el universo fue creado por Dios. Fíjese lo que dice en el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y usted cuando va a Génesis capítulo 1 dice cómo Dios dijo, hágase el cielo, hágase las aguas, hágase los peces. La palabra de Dios entonces es lo que tiene ese poder. ¿Cómo aprendo de la Biblia? Bueno, el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a estar guiando y nos va a enseñar a la verdad. Mira lo que dice en Juan 14:26. Va a ser el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cierto? El Espíritu Santo nos va a enseñar a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Y Juan 5:39, si alguien me dice, ¿cómo aprendo, pastor, de la palabra? Dice Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Busque. Vaya buscando dónde ir sacando y aprendiendo cosas importantes. Porque a vosotros... Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y está bien, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? Del propio Jesucristo. Hablemos brevemente de la Biblia para ir terminando. Bueno, la Biblia tiene un total de 66 libros, ¿de acuerdo? Fue escrita por más de 40 autores, que eso es importante. Perdón, 40 escritores, pero tiene un solo autor. 40 escritores, pero un solo autor. Fue escrita durante un periodo aproximado de 1400 a 1500 años, ¿cierto? Y la Biblia contiene muchos datos históricos, ¿cierto? Y los reyes y personajes que aparecen nombrados ahí existieron en la realidad. Por eso que es algo importantísimo, ¿cierto?
Y en la palabra de la Biblia no aparece ninguna sola contradicción, cosas que nos pueden quizás golpear, que nos pueden dejar pensando un poco, pero lo que está escrito está para bendecirnos, pero a la vez si algo nos parece que no está bien, la Biblia no trata de ocultarlo, no hay ninguna contradicción en ella. Fíjese que el pasaje central de la Biblia es el Salmo 118, versículo 8. Yo le invito a que usted lo lea en su casa, para que lo descubra. Salmo 118, versículo 8. Y la palabra central de este versículo es Jehová, amén, que es el personaje central, ¿cierto? Y naturalmente su Hijo amado Jesucristo. Mire, hay un comentario respecto a la Biblia que quiero leerle, que es muy importante que usted lo pueda tomar en cuenta. Mire lo que dice en el Nuevo Testamento, en el Gedeón dice esto. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Sus preceptos son determinantes, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Dice el consejo de este escritor. Léala para ser sabio, créala para estar protegido y practíquela para ser santo. Contiene la luz para guiarlo, alimento para sustentarlo y consuelo para alegrarlo. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del guerrero y la carta magna del cristiano. Ahí está el paraíso restaurado, los cielos son abiertos y las puertas del infierno reveladas. Cristo es su gran tema, su diseño, nuestro bien y la gloria de Dios, su fin. Debe llenar la memoria, controlar la mente y el corazón y guiar nuestros pies. Mire qué hermosa definición hicieron acerca de la Biblia. Léala atentamente, qué importante este consejo. Y luego dice, frecuentemente y en oración. Mire lo que vuelve a decir, se lo leo. Léala atentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso para gloria y un río de placer. Te es dada en la vida, te será abierta en el juicio y será recordada por siempre. Involucra la mayor responsabilidad, recompensa el mayor trabajo y condena a aquellos que menosprecian su contenido santo. ¿Qué deducción más exacta de lo que es la palabra de Dios? Para terminar, preguntas básicas. ¿Dónde debo empezar a leer la Biblia? Yo le recomiendo que usted lea el libro de Juan, si usted quiere. El Evangelio de Juan dice ahí en Juan 20:31, pero estas cosas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida nueva en su nombre. Entonces el Evangelio de Juan, ¿qué nos enseña? Que Jesucristo es Dios. Amén. También puede leer la primera epístola de Juan. La primera epístola de Juan nos enseña, ¿cierto?, de que nosotros ya tenemos vida eterna en Jesús. ¿Qué es lo que dice 1 Juan 5:13? Estas cosas escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y el Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, ¿cierto? También usted y yo vamos a poder conocer acerca del amor, ¿cierto?, del hombre por la palabra de Dios. Y Proverbios 1:2-7 dice que la palabra nos enseña a entender, conocer y a recibir la palabra de Dios. Mire, lea atentamente lo que dice aquí. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, dice, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quiere realmente usted temer a Dios, respetar a Dios? Tiene que conocer la palabra porque es el principio de la sabiduría. Y si yo encuentro algo en la Biblia que no lo entiendo, ¿qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar, busquen algún diccionario bíblico. Lo segundo, puede ir a una librería cristiana evangélica y buscar algún libro que hable acerca del tema que usted quiere aclarar. O lo más sencillo es que usted le pregunte a su pastor, ¿cierto?, acerca de los temas que tenga y necesite aclarar para que pueda comprender la palabra de Dios. Asegúrese de practicar lo que entiende, que es importante, y Dios hará por usted lo que Él dice que va a hacer a través de la palabra de Dios. Al poner en práctica entonces la palabra de Dios,
usted y yo estamos cumpliendo el mandamiento de Dios y la bendición de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Y cuando nos pregunten por qué crees lo que dices creer, usted va a responder porque así lo dice la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Amén.